Bona vesprada de nou a totes i a tots. Benvinguts a un directe més dins del nostre programa ODS Joves a Casa. I avui va ser l'últim directe que fem relacionat en este primer bloc, el bloc dels ODS enfocat a les persones. Han parlat, si recordeu, de treballar contra la fam, aconseguir la fam zero, han treballat també per a aconseguir una igualtat en el tema de la pobresa, per a erradicar la pobresa al món. Han parlat sobre la salut i el benestar, que han parlat tant de salut física com de salut emocional, sobretot en aquests dies de confinament. Ahir parlàrem, tant en Alba com en Imma, de l'educació de qualitat, en una educació inclusiva i igualitària. I avui anem a rematar en un tema molt important, anem a rematar en l'objectiu número 5, que és la igualtat de gènere. ¿Vale? Què és el que se pretén en la igualtat de gènere? N'hi ha un objectiu fonamental, que és aconseguir la igualtat entre els gèneres i sobretot empoderar a les dones i a les xiquetes, que és una necessitat essencial. Tenim que parlar de la igualtat no sols com a dret fonamental, sinó que sabem que és la base per a poder aconseguir un món pròsper, pacífic i sobretot sostenible. Com tots aquests dies sempre contem amb alguna persona experta en la matèria, i avui em fa molta il·lusió convidar a Míriam. Míriam és una persona, Míriam López és una llicenciada en dret, experta en temes de violència de gènere, però a banda és formadora en diferents grups, tant d'infància com d'adolescència i jóvens, relacionats en el tema de la igualtat. Ella té una experiència prou àmplia en aquest sector i crec que és una persona perfecta per a que ens puga donar aquesta sèrie de recomanacions i propostes a les que podem arribar als jóvens i a les nostres jóvens per a poder aconseguir aquesta igualtat que tant desitgem. Per això vaig directament a convidar a Míriam per a que ens salude i que ens conti tota la seva experiència. A veure, ja la tenim així. Hola Míriam, què tal? Hola, ¿qué tal? Molt bona vesprada, Míriam. Com estem? Muy bien, pues ya deseando empezar, a ver qué tal. Pues adelante, todo tuyo. Bueno, pues nada, en principio agradecerte que hayas contado conmigo para esta iniciativa tan chula y que tantas tardes nos tiene divirtiendo, aprendiendo y conociendo cosas nuevas. A ver. Ese es el objetivo. Sí. Yo quería unirme el primer día en la presentación que hicisteis tanto tú como Bea. Comentasteis los dos la importancia que tenía la participación. Y hoy busco un poco eso, participación con todos los que nos estén escuchando y viendo, que puedan teclear y luego me puedas transmitir o ir leyendo también. Y aparte, te haré unas preguntas directamente a ti, que me sirva como conejillo de indias y Perfecto. esto más dinámico, ¿vale? Mucho. A ver, vengo a hablaros hoy de la igualdad de género durante el confinamiento. ¿De acuerdo? Entonces, también quería unirme a lo que ya se trató en la sesión de ayer, que las dos compañeras lo trataron también, el tema de la inclusión. La igualdad también va muy unida a la inclusión en muchos aspectos de la vida, debería ser ya en todos, ¿vale? Entonces, por situarnos un poco, quería aclarar el tema de género, el término género. ¿En qué consiste el género? El género es algo socialmente construido, no es biológico. Si entendemos esta definición tan sencilla, tan escueta, nos va a ayudar a entender muchos debates de los que aún hoy en día se van transmitiendo. Por ejemplo, la violencia de género. Muchos hombres, muchas mujeres todavía sienten esa cierta indignación de ¿por qué género? Hombre también es género. ¿Por qué se tiene que llamar violencia de género? Pues precisamente por eso, por ser un término socialmente construido y no biológico. Es una violencia que se ejerce hacia el género más débil, hacia el que por roles y estereotipos que hemos ido heredando de esa época patriarcal, de hecho recibe el nombre de herencia patriarcal, es esa violencia que se ejerce hacia el ser tomado como más débil, que es el de la mujer, el género más débil, que es el de la mujer, por el mero hecho de ser mujer. Por eso es violencia de género, violencia hacia el género socialmente, históricamente entendido como más débil, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, es ahí precisamente donde nos vamos a dedicar hoy a romper ciertos roles y ciertos estereotipos mediante propuestas que durante este tiempo también podamos llevar a cabo. Perfecto. A ver, tenemos una oportunidad de oro para conseguir una autonomía válida,
salir de esta de una manera más reforzada, logrando realmente esa igualdad efectiva, esa igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, como venía diciendo, el tema de los roles y estereotipos me parece súper importante que se puedan detectar porque es la única manera de poder romper con ello y de poder ir hacia adelante. Entonces, vamos a ver, Boro, tú, ahí va, mi primera pregunta y casi dos. Pero házmela fácil, ¿eh? Házmela fácil. Súper, ahora verás, creo que esa está tu respuesta. Vamos a ver. Siempre vamos a ir en esta época de confinamiento para centrar más el tema y que luego sí que lo podemos desarrollar una vez volvamos a trabajar, volvamos a los colegios y todo esto. Perfecto. Entonces, ¿tú estás ayudando en casa? Hombre, yo no, para mí no es una ayuda. Yo creo que es una obligación entre las personas que vivamos en la casa llevar adelante todo, creo. Vale, muy bien. Entonces, no dejas que solo sea tu pareja, mujer, quien se encargue de todo esto. No, para nada. Vale, muy bien, pues nada, pues ahí está la respuesta. Normalmente no es la respuesta que tengo. Me temía que ibas a dar esta, pero quiero explicar al resto el por qué. ¿Es una respuesta válida y positiva? Sí. Aunque me hubiese dicho de sí, claro, yo ayudo, que si lo vamos preguntando por todas las casas, seguramente sí, sí, yo ayudo, yo ayudo. No, la respuesta no es no, yo ayudo, no. La respuesta es colaboro. La respuesta es coopero con las tareas domésticas. Esa es la respuesta a la que tú me has dado. Y no es dar por hecho con la segunda pregunta que intentaba que fuera algo trampa. Dejas que no solo sea tu mujer quien se ocupe de esto. ¿Por qué? Porque si tú me estás contestando que efectivamente no dejo que solo sea de ella, yo lo que he hecho es intentar meter esa trampa mediante el lenguaje, porque no son solo cosas de mujeres. No solo ayuda la que se tiene que recibir. Es cooperación, es una obligación o una responsabilidad. Me da igual, obligación, responsabilidad, que cooperación, me da igual, pero no es una ayuda. Hay un vídeo muy chulo en YouTube que seguramente ya habréis visto, pero bueno, creo que para nuestros jóvenes, si todavía no lo han visto, es muy interesante porque es muy cortito y se llama, leo textualmente porque si no me voy a liar, micromachismos. Están ahí, aunque a veces no los queramos ver. Es muy identificativo porque, ¿lo has visto? Sí, pero ya ahora que lo está diciendo es posible que hasta lo compartamos en el muro nuestro como información a posteriori. Perfecto. Perfecto. Pues sí, pues es muy chulo, dura como unos 3 minutos y algo, y es una publicación ya creo que de hace 5 o 6 años. Ya muchísimas reproducciones, pero ¿dónde está lo llamativo? Que sí, que se conoce, que ya muchas reproducciones, pero es que no cambia. La sociedad, o sea, no queda antiguo, no queda de, uy, qué viejo es, no. Son cosas tan evidentes que incluso hasta las personas más feministas, ojo, feminista no es lo contrario machista. Feminista es abogar en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a dejar los términos claros. ¿De acuerdo? Entonces, hasta las personas más feministas que queremos esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres son cosas tan obvias, o sea, fíjate, tan obvias, que hasta que no lo vemos no decimos, ostras, es verdad, está pasando esto. Y hay una imagen, precisamente la que estábamos comentando, que aparece una chica de una pareja lavando los platos. Y entonces la pareja se acerca enfadado, ¿qué haces? Y ella está molesta porque seguramente haya llegado de trabajar, porque ya las mujeres salimos de casa a trabajar, y él le dice, ahora te ayudo. ¿Cómo que te ayudo? ¿Vale? Entonces son algo que ahora aquí en casa, seguramente en toda esta época vamos a ir viendo y que tenemos que saber detectar. Tenemos que conocer la importancia de la detección en estas conductas. Entonces, casi sin darnos cuenta, he metido ya 2 ítems de lo que quería. Uno, la cooperación, que nos da ayuda en las tareas domésticas. Y 2, la importancia del lenguaje. ¿Por qué? Una cosa es que yo te haga preguntas, como la que te estaba diciendo, esa pregunta trampa de dejas que no solo sea tal. Tenemos un lenguaje amplísimo, una variedad de palabras brutal en nuestro diccionario, como para no saber utilizarlas. Y tenemos que ser muy conscientes de lo que no se nombra no existe. Y es así. Hoy en día seguimos teniendo esas reticencias a hablar de los y las estudiantes, mujeres y hombres, todas y todas. Tenemos personas que todavía les chirría. Sinceramente me da igual, quiero decir, que chirríe. Pero hay que nombrar, porque lo que no se nombra no existe, hay que hacerlo visible. ¿Por qué decía también antes de es buen tiempo para recibir esa cultura de todo el vocabulario español y castellano que tenemos y valenciano y todo el vocabulario que tenemos? ¿Por qué? Porque a quien le moleste el todos y todas, es que lo estoy escuchando últimamente muchísimo, a quien le moleste el todos y todas
Pues nada, vamos a utilizar otros sustantivos, vamos a utilizar la ciudadanía, la sociedad, la juventud, el alumnado, si es que me da igual. Entonces, vamos a ir en pro de esa igualdad porque todo es importante. Eso por un lado. Vale, vamos otra vez a volver al tema del confinamiento. Tengo tantas cosas por decir que me sabe mal. Tenemos mucho tiempo, Miriam, Vale, todo lo que tú quieras. entonces, Además, con lo ilustrativa que está siendo, yo creo que esto no va a cansar a nadie, todo lo contrario. pues genial, pues mira, pues nada, aquí podemos estar. Venga, a ver, ¿qué nos permite también el confinamiento? Conocernos un poco más. Ya no a nosotros mismos, ya, no únicamente eso, sino al núcleo familiar. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos unas rutinas de salir, entrar y ir a trabajar, ir al colegio con nuestros amigos, vale, pero es que ahora ya no tenemos esas rutinas. Ahora tenemos que conocernos todos los miembros de la familia. Y esto es algo muy positivo, pero que también puede llevar al debate. ¿Cómo quiero yo llegar a ese debate? Tengo un cuestionario súper chulo, pero no era cuestión de meterlo todo aquí. Entonces he seleccionado 4 preguntas. Las voy a leer. Quiero que mentalmente las vayáis respondiendo. Y luego os explicaré el por qué podemos llegar a ese debate. Incluso, si no, no mentalmente, también las puede contestar alguien por aquí si quiere. Lo podemos ver. Pero lo interesante aquí es que esas 4 preguntas, estoy segura que en la gran mayoría de hogares, yo he hecho la prueba, ¿eh? En la gran mayoría de hogares, siendo que vivimos la misma situación en esa misma casa, van a tener respuestas diferentes. Y eso es lo que lo va a enriquecer y lo que va a llevar a ese debate. No significa que alguna de las preguntas sea falsa o no esté bien respondida. No, ni muchísimo menos. Cada uno tiene su visión. Y eso es lo que luego lo que va a hacer que cada miembro de la familia nos conozcamos un poco más y permita también el poder saber por qué se puede molestar más o por qué no. O darme cuenta de que no estoy cooperando porque he visto que la respuesta de mi madre no es la misma que la mía. Entonces puedo preguntar, oye, ¿y por qué? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer las 4. Adelante. Venga. Centrándonos en la participación de los miembros del hogar en el trabajo doméstico, dirías que las tareas de tu hogar las realizan 1. Todos los miembros por igual. 2. Mayoritariamente las mujeres. 3. Mayoritariamente los hombres. 4. Solo las mujeres. 5. Solo los hombres. O 6. No contesta. Todo hagámoslo en época de confinamiento. Luego, en otra época se podrá hacer también, pero vamos a hacerlo en esta. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo, mucho, bastante, poco o nada, dedicas a la semana a la realización de las siguientes tareas domésticas? Limpiar, ordenar la casa, trabajar en la cocina, cocinar, fregar, lavar la ropa, planchar, coser, cuidar de menores, hacer la compra o reparar cosas que se rompen. Tercera pregunta. ¿Crees que una madre que trabaja puede tener la misma relación de calidez y estabilidad con su familia que una madre que no trabaja? 1, sí. 2, no. 3, no sabe. 4, no contesta. Y la última. Como sabes, actualmente existen distintos tipos de familia. Para ti, tu hogar familiar se acerca más, tu hogar familiar ideal se acerca más hacia una familia donde las 2 personas adultas trabajan y comparten por igual las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. 2. La mujer trabaja menos horas y se ocupa en mayor medida del hogar y del cuidado de los hijos. 3. Solo trabaja el hombre y la mujer se ocupa del hogar y del cuidado de los hijos. 4. Solo trabaja la mujer y el hombre se ocupa del hogar y del cuidado de los hijos. Y 5, otro tipo, indicar qué tipo de familia os referís. 6, no sabe. 7, no contesta. Lo dicho, esto va a llevar a varias respuestas distintas que luego pueden dar lugar, yo creo, que a un debate muy sano, a un debate realmente de cómo cada un miembro de la familia vive la misma situación familiar. ¿De acuerdo? Entonces, me parece interesante y que luego podáis tratar el por qué. Siempre preguntaros por qué realmente la mamá hace más esto o el papá arregla más cosas. ¿Vale? Si te parece, Miriam, lo que vamos a hacer es trasladar esto también a nuestro muro para que aquellos jóvenes que no nos están viendo ahora en estos momentos puedan hacerlo también, porque yo creo que pueden llegar a ser
debates muy enriquecedores con la familia también. Y lógicamente hablando ahora que en la situación en la que estamos prácticamente todos, por decirlo de alguna forma, estamos en igualdad de condiciones. Nadie puede decir que está más tiempo o menos tiempo en casa en estos momentos en los que estamos. Exacto. Sí. Se hace todo desde casa, entonces Te juego con nuestras jóvenes, me encanta. Bueno, entonces continuemos, que nos queda. Perfecto. Debemos ser conscientes de que la educación es un pilar fundamental, es el pilar de toda la sociedad. La educación es la forma en la que se puede erradicar realmente la violencia de género, en la que se puede luchar por conseguir esta igualdad. Pero no olvidemos una cosa, se forma desde casa. Los primeros pasos tienen que salir desde casa. ¿Por qué? Porque la imitación y quizás en la adolescencia ya se tienen más asumidos estos roles y estereotipos, pero desde la niñez hay que, refranero español, predicar con el ejemplo. Entonces, la imitación es muy, muy, muy importante. Así que no dejemos solo la escuela, que muchas veces responsabilizamos también a los centros docentes de la educación de nuestros hijos, ¿por qué no? Porque lo tenemos también en casa y desde casa es donde tiene que salir esa semilla para luego continuar en pro de esta igualdad, que es el tema que hoy nos toca. Pero además de todo esto, ¿cómo se puede transmitir el deseo de lograr una igualdad? Hemos dicho, mediante la comunicación y el uso apropiado del lenguaje y mediante cuestionarios como estos que te van a llevar a un debate. Otra forma que podemos utilizar para conseguir esta igualdad, mediante el juego, jugando. Jugando se aprende muchísimo, además jugando motiva mucho más y jugando a todo el mundo le apetece más y se pueden sacar conclusiones muy chulas. ¿Qué se me ha ocurrido? Un juego muy tradicional, el adivinar películas mediante la mímica. Además, perfecto, se puede llevar a cabo en casa, estás un tiempo entretenido y te lo pasas estupendamente, pero con una condición. Películas no sexistas. Parece que no, pero va a ser muy complicado pensar, estrujarse la cabeza en una película no sexista y representarla. Ese va a ser el primero de los ítems a superar, el primer escalón. Y el segundo, en el juego tradicional podían existir dos personas ganadoras. Una, la que adivinaba la peli, y dos, la que lo representaba, pero nadie lo adivinaba. Eso sí, se tenía que esforzar y tenía que ser un ganador merecedor. Pero nadie lo adivinaba. Entonces repetía haciendo la peli. De acuerdo. Aquí, en esta versión, pueden haber... Vamos, ¿no? Vale. Ya estás aquí. Nos habíamos quedado con el 3. Podían haber 3 ganas. Exacto, 3 personas ganadoras. Una, la persona que lo adivina. Dos, la persona que lo representa y nadie lo adivina. O una tercera persona que puede ser la ganadora. Y es la persona que sin adivinarlo y sin representarlo, cuando conoce el título de la película, se da cuenta de que no es una película no sexista. Y explica aquellos fragmentos de la peli que ha detectado que, oye, esta película no vale por esto, por esto y por esto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo importante, a la detección. A esas pequeñas cositas que no nos damos cuenta que tenemos asumidas, esos micromachismos que veréis en el vídeo luego, que lo tenemos tan asumido, tan del día a día, tan arraigado en esa herencia patriarcal, que no nos damos cuenta y sí que existen. Entonces, nos vamos a pasar un rato entretenidos, un rato que nos lo vamos a pasar genial, pero un rato que también vamos a aprender. Sí, si nadie detecta nada, ningún micromachismo ni ningún símbolo no sexista, bueno, pues estupendamente. Nos habremos estrujado la cabeza bien para elegir un título estupendo y válido. ¿Vale? Entonces, mediante el juego. Vamos a recapitular de nuevo para pasar a la siguiente parte. Hemos dicho que para conseguir esa igualdad de género, es que me parece muy importante esquematizar siempre para que queden conceptos muy claros en nuestras cabezas y llevar a cabo estas propuestas. Hemos dicho que para llegar a esa igualdad de género tenemos la cooperación, que no ayuda en las tareas domésticas, el buen uso del lenguaje, el conocer más a nuestra familia mediante cuestionarios, por ejemplo, la dedicación a través del juego y el aprendizaje que ello trae. Y como quinto, os propongo un reto. ¿Por qué? Porque tenemos en esta Agenda de 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su número 5 precisamente, es la igualdad de género. ¿Qué más
nos puede llevar a luchar por esa igualdad y de hacerlo de una manera divertida? Pues estos retos que actualmente están tan de moda y que he visto que también habéis puesto por ahí. Y el que yo os planteo es a través de la música, pero una vez más, canciones no sexistas, que se le ocurren, que representen las canciones que más le gustan no sexistas, que indaguemos bien en esas letras de canciones, que no simplemente bailamos, que sepamos detectar lo que dicen, saber el mensaje, que se monten los videoclips más chulos que puedan haber y que se llene las redes sociales y su difusión de todas estas características en pro de la igualdad, de todos estos mensajes positivos. Esto me lleva a una parte importante que me quería dejar para el final, pero no, como se dice, no menos importante, sí más individualista, porque lo que yo quería era crear estas propuestas en torno de la familia, en torno a que se llevara a cabo, pero lo que voy a decir ahora no es junto a la familia, lo solemos llevar de forma individual, aunque vaya dirigido a muchas personas. Y son las TIC. ¿Las qué, perdona? Las TIC. Vale, perfecto. Las tecnologías de la información y la comunicación. Internet, básicamente. Y todavía más conocido por nuestros jóvenes, redes sociales. A ver, no voy a hablar de las redes sociales, del peligro que nos puede llevar. No voy a hacer una guía de buenas prácticas. No voy a hablar de la privacidad. Pero sí que me gustaría resaltar que durante toda esta época de confinamiento, algo muy serio que nos está llevando es un incremento en los ciberdelitos. Desde casa se están cometiendo muchos delitos que algunos, fíjate, empiezan sin darnos cuenta de que estamos pudiendo cometer un delito. No nos damos cuenta hasta que realmente ya está el daño hecho. Entonces, ciberbullying, sexting, sextorsión, se está incrementando una barbaridad. Y estamos llevando a adolescentes, en estos casos, luego os comentaré una cosa de la violencia de género, adolescentes en estos casos a llevarlos realmente mal, porque no salen de casa, porque se pueden meter en sus habitaciones, porque con su ordenador se meten en un mundo que sí que está enfrentado a todo el mundo, porque ahí es una ventana al mundo, pero te encuentras tú solo. Y está llevando a situaciones muy, muy graves, muy graves. Trabajo con menores y no específicamente en este ámbito, pero sí que los padres, estamos haciendo un seguimiento de llamadas y sí que los padres nos pueden transmitir que esto está sucediendo. Entonces, ojo con las redes sociales, utilicémosla, démosle un buen uso como puede ser el reto este de canciones con los videoclips más chulos, con las representaciones más originales, con los mensajes más positivos que se puedan dar. Pero ojo con los malos mensajes, con los mensajes negativos. Y nada, esta mañana comentábamos nosotros que de esta salimos, pero debemos salir de una manera distinta a la que entramos a ella. Y debemos tener por normal, si por normal es la mayoría, que la mayoría sea la lucha por la igualdad y que se consiga de una manera real y efectiva. Así que, nada. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad, Miriam. Yo creo, y lo hemos comentado muchas veces, que creo que es un buen momento, es un gran momento esta situación en la que tenemos para que todos, en cada uno de nosotros, vayamos introduciendo esos pequeños cambios que al final lo que conseguíamos es eso, luchar un poco por esa sociedad más justa y un poco para ellos, para lo que queremos este programa. Y creo que nos vienen muy bien estos 17 objetivos de desarrollo sostenible para poder ir trabajando esos diferentes ámbitos. Y en este caso creo que tú has dado en el clavo el haciendo ese tipo de propuestas que sobre todo los jóvenes y las jóvenes pueden ser las promotoras y el resto de su familia. Es decir, pueden empezar a verlo en sus propias carnes, pero pueden ser ellos quienes motiven y trabajen con sus propias familias con actividades tan simples como son juegos, un test, como estás comentando. Te voy a tomar la palabra y estos mismos retos los vamos a lanzar directamente también desde nuestro muro, porque justamente ahora tenemos un reto musical que lo que hace es relacionar canciones con los diferentes objetivos. En este caso vamos a ir más allá y vamos a intentar ampliar en este caso. Antes de irnos, por aquí ha comentado mucha gente muchas cosas, de hecho gente que entiendo que se dedica al mundo de la educación, que cogen tus ideas para futuros proyectos educativos porque les interesa mucho. No sé, hemos tenido mucho comentario. Sí que me gustaría, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta también, aprovechando que tenemos aquí a Miriam, nos hablan de que es muy importante el lenguaje que se utiliza, no solo el verbal, incluso en este caso también el lenguaje simbólico, el lenguaje físico es la expresión.
nos hablan de que hay que visibilizar. La verdad es que hemos tenido aquí gente bastante participativa. Qué bien. Vamos a ver si alguien nos quiere hacer algún tipo de pregunta y si no, ya digo, como vamos a aprovechar y vamos a mantener en nuestro muro este tipo de retos que tú nos planteabas y demás, pues yo creo que lo vamos a ver. Vale. Yo creo que vamos a poder seguir en contacto. Pero la verdad, antes que nada, por si no hay ninguna pregunta más, agradecértelo muchísimo, Miriam. Me ha encantado por los comentarios que veo aquí. Al resto de gente también ha sido muy, muy ilustrativa, muy didáctica, que creo que es un poco el objetivo que tenemos, y esperemos pues que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes pues que realmente cojan este testigo que estás tú lanzando y estas propuestas y empecemos a trabajar un poco en ese sentido. Mira, ya para terminar, son edades muy importantes. La adolescencia es una edad muy importante porque es lo que tú comentabas. Seguramente... Mira, perdona que te corte, te saludan aquí, te dicen, hola Miriam, soy Boro, debe ser un Boro pequeñito, pero yo no soy. Ay, mira, pues eso es muy importante también y tenemos de todas las edades aquí. Y de transmitir muy bien ese Boro. Ese Boro seguro que sabe transmitir muy bien y llegar a mucha gente. Y gente como él es muy importante porque se empapan de las cosas importantes y aún están a tiempo de aprender. Los adultos, lo que nos pasa a las personas adultas es que tenemos que desaprender para volver a aprender. Entonces es muy importante estos niños y niñas de esa edad y adolescentes ya que puedan llamar la atención a las personas adultas y decir, no, esto no es así, por muy normal que lo veas, estabas equivocada, no es así, es normal, no hay que responsabilizar porque es algo que llevamos aprendido, la herencia patriarcal que comentábamos, pero sí que es muy importante que estas nuevas generaciones que son el futuro, no, perdona, son el presente ya, nos enseñen a tomar las conductas realmente adecuadas y realmente las que hay que llevar y que podamos corregir las que no nos damos cuenta, que hacemos seguramente sin ninguna maldad, pero que si algo positivo nos trae esta época es eso, el poder conocernos, darnos cuenta, parar y volver a coger ritmo. Resetearnos y coger impulso. Sí. Perfecto, Miriam, pues lo dicho, sobre todo muchísimas gracias, ya digo, vamos a estar mucho en contacto para ver si podemos seguir trabajando este tipo de ideas porque creo que son esenciales para la juventud, para que al final, pues como decíamos, puedan ir desarrollando hacia el resto de la sociedad. Muchísimas gracias de nuevo, Miriam, nada, y nos vemos muy pronto. Perfecto, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, doncs fins així la intervenció de Míriam. Crec que ha sigut algo molt positiu, crec que ha sigut una persona que ens ha donat unes paraules molt didàctiques, com comentàvem, unes propostes importants. Així estic veient que n'hi ha molta gent que està entrant, crec que són jovens. M'agradaria que ficaren en pràctica en casa aquest tipus d'activitats o inclús, si no els propis jovens, pues que ho analitzarem tot un poc perquè crec que a qualsevol sector d'edat és important i és necessari el poder treballar un poc en pro d'aquesta igualtat. I res, pues, sense més, deixar-vos ja per avui. Com vos deia al principi, acabem així el primer bloc dedicat a les persones. Demà tornarem en un altre directe en el que tornarem a comptar amb la nostra companya Bea per a poder fer una xicoteta formació per al segon bloc i per a poder continuar treballant tots els ODS, que al final és per al que estem així. Moltes gràcies a tots i a totes per estar i fins la pròxima. Salutacions.